El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les salga bien? ¿Quieren? Hay un principio que dice la Biblia, que si haces las cosas bien, te irá bien. Y muchos piensan que están haciendo las cosas bien, pero les va mal. Y eso es una contradicción. Si estás haciendo las cosas bien y te va mal, algo no está bien. Hay que cambiar. Porque mientras tengamos a quien echarle la culpa de lo que nos sale mal, seguirás creyendo que estás bien y que estás haciendo las cosas bien. Pero el principio dice que si algo no está saliendo bien, hay que cambiar, porque en realidad lo estás haciendo mal. Apocalipsis capítulo 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es ser un vencedor? Es un estado mental que nos hace mirar hacia adelante y convertir el fracaso en éxito. Ser un vencedor no es superar una simple prueba, sino ser perseverante, constante y siempre mirando hacia adelante. Por eso es que el texto también está hablando de una guerra constante desde que nacemos hasta que morimos. Y entender esta guerra es muy simple. El diablo quiere robarte todo lo que te acerque a Dios, para que te alejes de Él y poder llevar tu alma al infierno. Al diablo no le preocupa si aquí en la tierra eres prosperado, si tienes una familia hermosa, un buen trabajo, si estás gozando de una buena salud, si tienes hermosos hijos, si tienes un marido o una mujer perfecta, si al final del camino tu alma se pierde y se va al infierno. Porque es tu alma el botín. Es el botín que el diablo busca en esta guerra. Pero si además puede robarte aquí en la tierra todo lo que tienes y llevarte al final de tus días al infierno, él habrá conseguido su objetivo completo. Esa es la guerra en que estamos metidos, seamos creyentes o no. Por eso es que Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. ¿A quién? ¿A quién han vencido? Eso se aclara, se hace claro con la misma escritura. Apocalipsis 12, verso 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
El que fue vencido fue Satanás, el diablo, el gran dragón. Los vencedores son aquellos que son salvos. Y a los salvos Satanás los odia, porque guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando los cristianos en la iglesia primitiva eran perseguidos por el Imperio Romano, después fueron perseguidos por la Inquisición, después fueron perseguidos por los comunistas, por los terroristas musulmanes. La persecución de los verdaderos cristianos ha hecho que otros se animen a entrar en la fe. Juan Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de ese Cordero tiene el poder para vencer al enemigo de nuestras almas. Lo registró Pablo en Hebreos 9:12 y dice que Jesús llevó literalmente su sangre al cielo, al santuario celestial. ¿Para qué? Para que seas un verdadero cristiano. Así que para ser un verdadero cristiano tienes que venir a Jesús y de una manera sencilla. Debes de dejar de razonar y entonces vas a ser salvo en el momento en que confíes en la sangre del Cordero. La guerra que tiene el diablo es contra los hijos de Dios. Dicen algunos, mejor no me acerco. No me acerco a Dios porque si no el diablo me va a hacer guerra. Tienes que saber que Él no deja en paz a nadie. Además, ¿acaso necesita algún ejército hacer guerra contra los soldados enemigos que ya tiene capturados, que ya tiene cautivos? No, ya están presos. A ellos no les hace guerra, a ellos los atormenta, a ellos los golpea, a ellos los tortura, a ellos los maltrata, a ellos les mete miedo para que no puedan escaparse ni buscar liberación. Lo que no quiere el diablo es que confíes en la sangre de Jesús. Por eso te dice, la fe, que es difícil. Sí, dicen, es muy difícil. La fe es complicada. Sí, dicen los onzos, es complicada. Mirá, le dice el diablo, fulano era cristiano y mirá su condición. Se ha hecho malo, se ha hecho perverso. Sí, dice la gente. Mirá cómo está Perengano, también estuvo metido en la iglesia. Y le robaron los diezmos al pobre. Sí, dice la gente, y no da ni un peso. Y un sinnúmero de cosas así. Porque lo que Él no quiere es que confíes en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando vengas a la sangre, lo único que vas a perder es la ansiedad, el temor, el pecado. Y esto será cuando estés justificado por su sangre. Porque lo único que Dios te exige es que creas que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Y con esa fe de niño vas a vencer al diablo. ¿Están entendiendo? Bien, Apocalipsis dice que al enemigo se lo vence con dos cosas. Con la sangre del Cordero y con la palabra de nuestro testimonio. Contra la sangre del Cordero el diablo ya no puede hacer nada porque Jesús lo venció en la cruz. Así que él ya no puede hacer nada. La sangre de Cristo fue derramada. Y cuando Él, antes de morir, gritó, consumado es. Y contra esta parte, el diablo no puede hacer nada. Porque la muerte de Cristo es nuestra victoria.
Pero contra la segunda parte, contra la palabra de nuestro testimonio sí puede. Y es por eso que se empeña en hacernos la guerra. El diablo se empeña en tenerte en escasez, en peleas continuas en el matrimonio para que no haya restauración, en que seas menospreciado por tu mujer o por tu marido, o por tu jefe, o por tu familia entera. Él se empeña en meterte en un sinnúmero de tentaciones. Te incita a que veas pornografía, a que mientas, a que robas, a que forniques, a que bebas, a que seas un infiel, a que seas deshonesto. Y todo eso, ¿sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que no tengas testimonio. El que vive así no tiene que contar. Está con las voces embargadas. Tiene miedo que alguien se levante y le diga: ¿qué estás hablando vos del Señor si yo te vi haciendo tal cosa? Tener testimonio no es que no tengas problemas, porque problemas siempre habrán, sino que aunque los tengas, puedas demostrar con tus actos y actitudes que Jesús vive en vos. Y así que nuestro aliento termina diciendo: Jesucristo vive en mí. El diablo sabe lo que hace y nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¿Le estás haciendo la guerra al diablo? ¿Tienes un testimonio para contar? Por eso es que el apóstol Pablo habló de una vestimenta para esta guerra. La Escritura nos enseña cómo enfrentar esta guerra contra nuestro testimonio. Y nos enseña a todos a vestirnos con toda la armadura de Dios, que no falte ninguna parte de las piezas. Efesios capítulo 6, versos 10 adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos. O sea, estaba hablando Pablo y les estaba diciendo: por lo demás, hermanos míos, de la misma fe en Jesucristo. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda la armadura que debe llevar un soldado cristiano tiene que ser completa, toda. Completa, toda. Y Pablo tomó modelo, tomó ejemplo de la armadura que llevaba un soldado romano, porque eran los conquistadores del mundo. Roma estaba en su apogeo en el primer siglo de nuestra era y sus legiones eran famosas por su valentía. Por eso es que no tenía el soldado romano con qué protegerse en la espalda, porque él solamente pensaba en avanzar. Y nunca jamás un soldado romano retrocedía, sino que se paraba firme y ahí moría. Si tenía que morir, ahí moría. Jamás daba la espalda huyendo, porque era hombre muerto. Eran ejércitos profesionales,
con soldados bien disciplinados, rigurosamente adiestrados, y tenían una armadura que el apóstol Pablo la usa como ilustración para ilustrar el equipo espiritual que necesita la iglesia a fin de salir airoso en la guerra contra el diablo. Esa es la armadura que debemos usar en esta guerra. Esta guerra es constante y es permanente. Efesios 6:14 dice: estén firmes, ceñidos los lomos con la verdad y teniendo puesta la coraza de la justicia. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que estar parados en la verdad de Dios, porque nuestra guerra no es contra personas, no es contra seres humanos. Llámense los seres humanos, esposos, esposas, colegas, hijos, padres, amigos. Nuestra guerra no es terrenal, es espiritual. Segunda de Corintios 10, del 3 adelante. Pues aunque andamos en la carne, decía Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fuerza del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que otros conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. El verso 13 de Efesios dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, que no les falte nada, que la armadura esté completa, para que puedan resistir, para que puedan sostenerse en el día malo. Y habiendo acabado todo, todavía estar firmes. En sentido literal, la armadura a la que Pablo se refirió brindaba considerable protección al soldado romano. Y también tenía una espada. El arma principal en la lucha cuerpo a cuerpo era una espada. Por eso debemos usar toda la armadura, no solo una parte. En Efesios encontramos la armadura que nunca, jamás debemos quitarnos. Y parafraseando este texto, diría así: manténganse alertas, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos anunciándola. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No se olviden de orar y siempre oren a Dios. Dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en un estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y estas palabras, unidas con Apocalipsis 12:11,
donde dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo esto comprende nuestro testimonio. Es decir, que nuestro testimonio, para que hable por sí solo, debe incluir varias cosas. La primera, la verdad de Dios. 2, hacer justicia. 3, anunciar el evangelio del reino. 4, vivir en fe creyendo en el poder de la sangre del sacrificio de Jesús. 5, tomar la salvación no dejándonos quitar este don tan grande. 6, usar su palabra, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. 7, orar todo el tiempo. Y 8, orar por todo. Hay un peligro al dar el testimonio. Y la gente tiene temor de testificar. ¿Qué pasaría, dicen, si yo peco otra vez? ¿Cómo puedo vencer al diablo si peco otra vez? El apóstol Juan era un hombre viejo, tenía aproximadamente casi 90 años, y él fue el que dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. O sea que una vez que eres salvo, puedes estar seguro de que la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado si te arrepientes. Has vencido al maligno por la sangre del Cordero. Y la otra parte es que tu vida debe dar testimonio de lo que Cristo ha hecho con vos. Generalmente la gente no sabe cómo hacerlo. Y comienza hablando del lugar donde Dios le sacó, de donde lo rescató. Habla y habla de dónde iba y venía antes de conocer al Señor. Y al final dice, y el Señor me salvó. Pero ¿qué eras antes de conocerlo a Él? La gente habla, pero sin hablar de Él. Nosotros tenemos que hablar, pero hablar de Él. Del poder que tiene la sangre para transformar nuestras vidas. Eso es dar testimonio. Por eso es que debes estar atento a una advertencia que Jesús nos hace al dar nuestro testimonio. Necesitamos ser agradecidos. Y una persona agradecida no va a estar contando sonceras. Sabe lo que Dios ha hecho. Entiende el sacrificio de la cruz. Y cuando uno sabe y entiende el sacrificio de la cruz, entonces su testimonio tiene poder para tocar otras vidas. Vos puedes vencer al maligno amando a Jesús más que a la misma vida. Pensarás y dirás, nadie hace eso. Sí que lo hacen. Hemos visto cómo el Islam mata creyentes y nunca hemos visto que ninguno renunciara a su fe por salvar su vida. Todas esas muertes están en la internet, están en la prensa. En Corea del Norte han matado más pastores y creyentes que en ningún otro lado. Una coreana contaba el siguiente testimonio. Dijo ella, reuní a 10 personas para darles un estudio bíblico. Fui denunciada y fui detenida. Y durante 6 meses pasé la tortura más extrema de mi vida. Fui sentenciada y en repetidas ocasiones me golpearon. Mis dientes me los sacaron a golpes, decía ella.
Las uñas de mis manos fueron arrancadas de raíz. Echaron ají picante en mis heridas y después de eso me sentenciaron a 4 años de prisión. En un lugar donde morían de 30 a 40 personas todos los días. Estábamos tan hambrientos, dice, que tomábamos la comida de las bocas de las personas fallecidas. Una vez estaba tan débil, dice, que me dieron por muerta y pusieron mi cuerpo en una pila de cadáveres en espera del entierro. En Corea del Norte los cristianos han sido colgados en cruces, han sido quemados en fogatas, fueron arrojados de puentes y aplastados con aplanadoras. Pero con todo ese horror, el 2% de los coreanos del norte son cristianos. Y hay otro porcentaje que son cristianos secretos. ¿Se da cuenta? Es posible vivir y morir por Cristo. Y de ellos es que habla la Escritura, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué creen que la sangre de Jesús es lo más importante en el mundo? ¿Por qué hablan de la muerte de Jesús para salvarlos a pesar de que tal discurso puede costarles la vida? ¿Por qué se arriesgan a ser decapitados por causa de Él? ¿Saben por qué? Porque ellos aman a Jesús más que su propia vida. Porque Él murió en la cruz. Porque Él derramó su sangre para salvarnos del pecado. Porque su sangre, Jesucristo y su sangre, son las cosas más importantes que jamás oído humano ha escuchado. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque solo su sangre nos limpia de toda contaminación. ¿Por qué? Porque su sangre es lo único que puede darnos vida eterna. Por eso te aliento a venir a Jesús y confiar en Él, solo en Él. Y son muchísimos los motivos por los cuales tenemos que dar testimonio de Cristo. Y a través de nuestro testimonio, un testimonio bien contado, un testimonio bien afirmado, otros se van a alentar. Van a poder hablar, van a poder testificar y nunca se van a olvidar de que Dios les ha dado todo. Saber que estamos en guerra no es para vivir muertos de miedo, es para alentarte a estar preparados contra las acechanzas del maligno, sabiendo que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque Jesús la ganó en la cruz. La victoria es nuestra. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Testificar del poder de su sangre. Contar lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros y en nosotros. Jesús sabía que para que el Evangelio se extendiera, necesitaría el testimonio de los hijos de Dios. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.